El vodevil político acontecido en la Asamblea Regional de Murcia creo que ilustra a la perfección cómo, por un lado, la política es una lucha encarnizada y sin cuartel por la conquista del poder y cómo, por otro lado, los políticos que participan en esa lucha encarnizada y sin cuartel por la conquista del poder tratan de componer narrativas con las que manipular, con las que engañar a los ciudadanos para autojustificarse ocultándoles que esa lucha encarnizada y sin cuartel por el poder está teniendo lugar. Por resumir lo acontecido, en Murcia había un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. El Partido Popular contaba con 16 diputados en la Asamblea Regional de Murcia y Ciudadanos con 6. Con esos 22 diputados superaban los 19 que tenían PSOE y Podemos, y había otros 4 diputados de Vox que, si bien no estaban integrados en el gobierno de coalición, no se aliaban con los 19 de PSOE y de Podemos para sumar 23 y, por tanto, poder tumbar los acuerdos que adoptara el gobierno de la región. Sin embargo, este gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos se rompió esta semana a raíz del enfrentamiento que ambos partidos tuvieron en el Ayuntamiento de Murcia. En el Ayuntamiento de Murcia también había un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, sin embargo el vicealcalde de Ciudadanos denunció a la corporación municipal por corrupción. Eso, evidentemente, provocó la ruptura del gobierno de coalición en el ayuntamiento y, como réplica, también provocó la ruptura del gobierno de coalición en la autonomía murciana. Es decir, Ciudadanos dio por roto el acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos para gobernar en la autonomía de Murcia, en la región de Murcia, tras la ruptura del acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Murcia. ¿Y cómo dio por roto Ciudadanos este acuerdo de gobierno en la región de Murcia? Pues aliándose con el Partido Socialista para presentar una moción de censura contra el gobierno autonómico de Murcia, de tal manera que Ciudadanos adquiriera la presidencia de la región de Murcia y el PSOE, evidentemente, la vicepresidencia y previsiblemente la mayoría de consejerías autonómicas. PSOE y Ciudadanos, como ya hemos dicho, sumaban 23 diputados en la Asamblea Regional, es decir, mayoría absoluta. Tenían plena capacidad, por tanto, para sacar adelante esta moción de censura y para gobernar sin necesidad de apoyo externo de ningún otro partido político. Por tanto, lo que ha sucedido hasta aquí es denuncias por corrupción contra el Partido Popular, denuncias que todavía no han llegado ni a la imputación ni a la condena, pero en todo caso denuncias por parte de Ciudadanos de corrupción contra el Partido Popular, ruptura del acuerdo de gobierno autonómico entre PP y Ciudadanos, reparto del gobierno autonómico entre PSOE y Ciudadanos y presentación de una moción de censura para que Ciudadanos acceda a la presidencia de la región de Murcia y a partir de ahí repartir las consejerías en función del acuerdo alcanzado con el PSOE. Sin embargo, este plan se frustró. ¿Por qué razón? Pues porque el PP también comenzó a mover sus cartas. Y entre las cartas que ha movido el PP ha sido captar a 3 diputados de Ciudadanos. Básicamente, el Partido Popular les ha ofrecido a los diputados, a estos 3 diputados de Ciudadanos, la vicepresidencia del gobierno de Murcia, así como 2 consejerías dentro del gobierno. Como el PP tiene 16 diputados en la región de Murcia, más estos 3 diputados tránsfugas de Ciudadanos, suman 19 diputados. Pero además, cabe pensar que la moción de censura no será apoyada tampoco por los 4 diputados que tiene, o que tenía, como ahora explicaremos, Vox en la región de Murcia. Por tanto, los votos en contra de la moción de censura, 16 más 3 más 4, totalizan 23 frente a los 17 del PSOE, los 3 de Ciudadanos que siguen apoyando la moción de censura, 20, más los 2 de Podemos, 22. Es decir, la moción de censura fracasaría. Salvo que el movimiento de última hora que está intentando Ciudadanos salga adelante. Y es que, como hemos dicho, hay 4 diputados que son de Vox o que eran de Vox que Ciudadanos está intentando atraer para apoyar la moción de censura. ¿Por qué digo que eran de Vox? Porque 3 de esos 4 diputados fueron expulsados por Vox el año pasado. De tal manera que, en realidad, Vox solo tiene un diputado que pueda seguir las directrices del partido y los otros 3 diputados que fueron expulsados, si bien cabe considerar que están en la órbita ideológica de Vox, de la derecha
o como dicen Ciudadanos y el PSOE de la extrema derecha, no estarían, sin embargo, bajo la dirección de Vox y, por tanto, potencialmente podrían terminar apoyando la moción de censura contra el gobierno murciano. 17 diputados del PSOE más 3 de Ciudadanos más 2 de Podemos más 3 de Vox sumarían 25 diputados y, por tanto, la mayoría absoluta para sacar adelante esta moción de censura. Sin embargo, no parece que los diputados ex-Vox vayan a sumarse a la moción de censura, dado que han puesto como condición para ello aprobar el PIN parental, algo a lo que Ciudadanos y PSOE se han opuesto de manera muy radical durante los últimos años. En todo caso, creo que, como digo, este vodevil ilustra la perversión de la política. ¿Y por qué digo que ilustra la perversión de la política? Porque esencialmente todos han mentido, esencialmente todos nos han intentado engañar. PSOE y Ciudadanos, por ejemplo, están criticando al Partido Popular y a los diputados tránsfugas de Ciudadanos de, en primer lugar, haber roto el acuerdo que estos diputados tránsfugas habían suscrito días antes para apoyar la moción de censura. Es verdad que estos 3 diputados firmaron un documento interno en Ciudadanos por el que se comprometían a votar a favor de la moción de censura. Por tanto, han incumplido un acuerdo. Al incumplirlo, se han convertido en tránsfugas, lo cual va en contra del pacto antitransfugismo entre los partidos políticos, es decir, de no intentar captar las voluntades de diputados que han salido elegidos dentro de un determinado partido político. Y en tercer lugar, cabe pensar, lógicamente, que estos 3 diputados de Ciudadanos han traicionado a su partido, entre otros motivos, porque se les ha ofrecido la vicepresidencia del gobierno de Murcia, así como 2 jugosas consejerías dentro del gobierno. Es decir, que PSOE y Ciudadanos acusan al PP de comprar políticamente los votos de estos 3 diputados ex Ciudadanos. Sin embargo, fijémonos que estas acusaciones son perfectamente atribuibles, aplicables también al acuerdo que habían alcanzado PSOE y Ciudadanos para desalojar al PP de la región de Murcia. ¿Por qué son aplicables? Primero porque Ciudadanos también había firmado un acuerdo de gobierno entre PP y el propio Ciudadanos, un acuerdo de gobierno que requería de la buena fe de ambas partes. Si Ciudadanos ha encontrado indicios de corrupción dentro del Ayuntamiento de Murcia, es razonable que presente una denuncia, incluso que rompa el gobierno de coalición municipal, incluso que amenace con romper el gobierno de coalición autonómico, incluso que amenace con romper el gobierno de coalición autonómico advirtiendo de que presentará una moción de censura. Idealmente, eso sí, una moción de censura para convocar nuevas elecciones, pero en todo caso una moción de censura y por tanto dar tiempo a tu socio de gobierno a que decida qué hacer, a que decida si quiere cesar al alcalde de Murcia tal como exigía a Ciudadanos o si en cambio se enroca en su posición, se considera roto el acuerdo de gobierno y una vez esté roto el acuerdo de gobierno, Ciudadanos se libera. Sin embargo, Ciudadanos no hizo nada de todo esto, sino que pactó de espaldas con el Partido Socialista para repartirse el gobierno murciano, para presentar una moción de censura y repartirse el gobierno murciano. Y esto no parece que sea una actuación de buena fe con tus socios de gobierno con los cuales suscribiste ese acuerdo que ahora estás rompiendo. Y por tanto, criticar a 3 de tus diputados porque rompan un acuerdo interno cuando tú inicialmente has roto un acuerdo público con tus socios de gobierno tampoco es especialmente coherente. Además, tengamos en cuenta que Ciudadanos, el grupo político de Ciudadanos, rompió ese acuerdo de gobierno ¿a cambio de qué? A cambio de la presidencia de la región de Murcia. ¿Cabe entonces decir que el PSOE ha comprado el apoyo político del grupo de Ciudadanos a cambio de la presidencia de la región de Murcia? Pues sí, cabe decirlo, como cabe decir que el PP ha comprado los apoyos de los 3 diputados díscolos de Ciudadanos a cambio de la vicepresidencia del gobierno y de 2 consejerías. Efectivamente, en la política, estos sucios trapicheos se dan de manera continuada. Se nos habla mucho de corrupción, como tomar el dinero del contribuyente y metérselo en el bolsillo, pero hay otras formas de corrupción que son legales. Por ejemplo, compro tu voto en la Asamblea Regional a cambio
de darte un determinado cargo político, con un determinado sueldo, con un determinado nivel de competencias y potestades públicas a través de las cuales puedes, por ejemplo, promover tu candidatura política para las siguientes elecciones. Eso también es una forma de corrupción, y es una forma de corrupción legalizada en la que ha incurrido el Partido Popular para salvar el gobierno de la región de Murcia y en la que había incurrido el PSOE y Ciudadanos para conquistar el gobierno de la región de Murcia. Y en tercer lugar, PSOE y Ciudadanos están acusando, con razón, al Partido Popular de saltarse el pacto antitransfugismo, porque efectivamente el pacto antitransfugismo que el PP ha suscrito no permite captar a diputados de otros grupos políticos y aprovecharse en tu favor de su voto. Sin embargo, el PSOE y Ciudadanos están haciendo exactamente lo mismo cuando intentan captar el apoyo de los 3 exdiputados de Vox. ¿Y por qué estoy diciendo que están haciendo exactamente lo mismo? Porque la justificación de fondo del pacto antitransfugismo, que es una justificación inconstitucional, pero en todo caso la justificación de fondo, es que los diputados en realidad son propiedad de los partidos políticos. Y por tanto, si un diputado decide desvincularse del resto de partidos políticos, hay que convertir a ese diputado en un apestado. El pacto antitransfugismo a mí me parece una indecencia, porque básicamente es una cartelización de los partidos políticos para condenar al ostracismo a los diputados que simplemente siguen el mandato constitucional de que el representante del pueblo español es el diputado y no el partido político dentro del cual ha sido elegido ese diputado. Pero en todo caso, la idea de fondo del pacto antitransfugismo al que ahora apelan PSOE y Ciudadanos es esa, que las actas de los diputados son del partido y no del diputado. Y si eso es así, los 3 diputados que han sido expulsados por Vox deberían haber renunciado, ya digo, en virtud de esa idea de fondo del pacto antitransfugismo, deberían haber renunciado a sus actas de diputados para que esas actas fueran tomadas por los siguientes candidatos de Vox en la lista que presentaron en las elecciones autonómicas. Por tanto, cuando PSOE y Ciudadanos están mendigando el apoyo parlamentario de los exdiputados de Vox, en realidad también están vulnerando el pacto antitransfugismo, porque quieren beneficiarse de unos diputados que en todo caso votarían en contra de la directriz del partido bajo el que fueron electos. Y por tanto, si nos parece mal que no haya disciplina de voto, que es esto lo que se critica a los 3 diputados tránsfugas de Ciudadanos, estará muy mal que estos 3 diputados de Vox no sigan la disciplina de voto del partido bajo el que fueron escogidos. Y si nos parece bien que los diputados se salten la disciplina de voto, entonces también los 3 diputados de Ciudadanos se podrán saltar esa disciplina de voto. En definitiva, no es que las acusaciones que estén lanzando PSOE y Ciudadanos contra el Partido Popular y contra los 3 exdiputados de Ciudadanos sean acusaciones infundadas. Son acusaciones perfectamente fundadas, pero que también les son aplicables a ellos mismos. Lo cual, por cierto, ilustra nuevamente el perverso juego de la política, donde unos se victimizan porque les hacen exactamente lo que ellos están haciendo a los otros. Y tanto lo que hacen unos como lo que hacen otros son traiciones y deslealtades sistemáticas contra sus socios e incluso contra los miembros de su propio partido. Lo que importa, insisto, es la captura del poder. Porque, insisto una vez más, lo que estamos viviendo en la región de Murcia es simplemente una lucha por el poder entre las distintas facciones políticas representadas en la Asamblea Regional de Murcia. Si no fuera una lucha por capturar el poder, habría una solución tremendamente sencilla: convocar elecciones y que los murcianos se vuelvan a pronunciar. Al fin y al cabo, la Asamblea Regional de Murcia ahora mismo es un absoluto despropósito. Por un lado, los murcianos votaron, muchos de ellos a Ciudadanos, esperando que terminara pactando con el PP, pero ahora resulta que Ciudadanos, legítimamente, no digo que no, ha cambiado de estrategia y quiere pactar con el PSOE. Eso ha roto a Ciudadanos en 2 partes y por tanto la mitad de los diputados de Ciudadanos ya no se sienten subordinados a las directrices del grupo político bajo el que fueron escogidos. A su vez tenemos a 3 de los 4 diputados de Vox que fueron expulsados de su formación política y que por tanto tampoco representan a aquel partido político dentro del cual fueron escogidos. A su vez tenemos sospechas de corrupción
contra el Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia. Y en definitiva, por tanto, tenemos una configuración del tablero político y de las alianzas políticas que es radicalmente distinta a aquella bajo la cual se votó en el año 2019. Ahora mismo hay un bloque de derechas que sería más o menos PP, Vox y parte del antiguo Ciudadanos, y tenemos un bloque de izquierdas que sería PSOE, Podemos y parte del antiguo Ciudadanos. Por tanto, lo lógico sería que los murcianos votaran y escogieran cuál de estos dos bloques prefieren que les gobierne. ¿Por qué nadie de los principales actores implicados está planteando esta solución? Pues por distintos motivos. Ciudadanos no quiere elecciones porque sabe que desaparecería de la Asamblea Regional. El PSOE no quiere elecciones porque sabe que muy probablemente si hay elecciones no va a conseguir gobernar en absoluto en la región de Murcia y por tanto la única forma factible que tiene de llegar a acceder al gobierno de Murcia es pactando con Ciudadanos, si bien tras el fiasco de esta semana, ni siquiera esa vía está abierta. El PP tampoco quiere elecciones por dos motivos. Primero, porque su actual presidente, López Miras, no podría presentarse a las elecciones salvo que antes se modifique la ley regional que impide que un presidente repita más de 2 mandatos consecutivos. Y por tanto, como la aspiración principal del presidente del PP de Murcia, como de cualquier otro político, es aferrarse al sillón, es aferrarse al poder, no puede permitirse convocar elecciones sin ser él el candidato. Y por tanto, ahora mismo las elecciones no tocan. Y en segundo lugar, tampoco el PP quiere convocar elecciones en Murcia porque hay un riesgo más que cierto de que Vox pase a ser la primera fuerza política en Murcia, en cuyo caso, aún reformando la ley, la presidencia probablemente terminaría correspondiéndole a Vox y no al PP. Por tanto, como nadie de los principales actores implicados en este vodevil, ni PP, ni Ciudadanos, ni PSOE, quieren elecciones, están peleándose entre ellos por repartirse los diputados para retener o conquistar el poder. Y lo peor de todo es que todos están diciendo que lo hacen pensando en el bienestar de los murcianos, pensando en el pueblo de Murcia. El PP dice que ha hecho esto para evitar que los socialcomunistas lleguen al gobierno de Murcia, pero si eso fue así, ¿por qué López Miras no quiso convocar elecciones para evitar la moción de censura? ¿No será que López Miras, entre convocar elecciones y que el candidato del PP a la presidencia de Murcia fuera otra persona distinta de López Miras, o que, por otro lado, el gobierno de Murcia cayera en manos de una coalición, como dicen ahora, socialcomunista, ¿no será que López Miras prefirió lo segundo a lo primero? Prefirió entregar el gobierno de Murcia a esa coalición socialcomunista antes que verse defenestrado definitivamente del poder en el gobierno de Murcia y del poder dentro del Partido Popular Autonómico. Por otro lado, PSOE y Ciudadanos dicen que toman esta decisión para regenerar las instituciones murcianas de la corrupción. Pero aquí se están mezclando dos cuestiones distintas. Quien tiene que sancionar la corrupción dentro de la administración murciana son los tribunales. Si PSOE y Ciudadanos tienen pruebas de corrupción sistemática, que la denuncien, como ha hecho el vicealcalde de Murcia en el Ayuntamiento de Murcia. Y si esa corrupción es cierta, los tribunales así la apreciarán y la sancionarán. Por otro lado, quien tiene que determinar la configuración política del gobierno de Murcia son los votantes murcianos y por tanto deberían ser ellos quienes son llamados a las urnas, eso sí, con toda la información pública disponible sobre las sospechas de corrupción del Partido Popular. ¿O cuál es el mensaje, si no, de PSOE y Ciudadanos? Queremos regenerar la administración murciana de la corrupción, pero sin el pueblo de Murcia, porque si dejamos votar al pueblo de Murcia, votará mal, volverá a votar a los corruptos del Partido Popular. Lo cual quizás sea cierto, no digo que no, pero es desde luego un mensaje muy antidemocrático que casa mal con el mensaje que normalmente PSOE y Ciudadanos suelen transmitir, que su legitimidad depende de la voluntad del pueblo. Bueno, si ello es así, ¿por qué ahora amordazáis al pueblo después de que el tablero político murciano se haya movido tanto que tiene pleno sentido que el pueblo se vuelva a pronunciar? Pues lo amordazan porque, insisto, lo que les interesa no es luchar contra la corrupción, no es mejorar el bienestar de los murcianos, es conquistar el poder. Exactamente lo mismo
que le interesa al Partido Popular de la región de Murcia, que tampoco le interesa proteger a los murcianos de un gobierno social comunista, no, le interesa retener el poder con la excusa, con el miedo de que vienen las huestes sanchistas y socialcomunistas, porque repito, si de verdad eso fuera un peligro cierto, lo que debería haber hecho López Miras es convocar elecciones, y no lo hizo por intereses personales y por miedo a que Vox le coma la tostada de la presidencia de la región de Murcia. Por tanto, lo que prioriza de nuevo es retener el poder, es retener la presidencia de Murcia. Una vez más, por tanto, la política es una ciénaga donde todos mienten.